Agradecer a Jun, agradecer a Diego que van a inaugurar esta conversación a partir de Cine Capital y esta segunda edición ampliada. ¿Se escucha bien? Bueno, no tengo esos anteojos de sol para hacerme el rockero, sino que tengo un orzuelo del ojo muy grande, lo tengo muy hinchado, casi no llego, la verdad, estuve con un malestar así muy grande, pero no, de ninguna manera quería faltar hoy. Diego ya hizo una presentación de Jun, yo agrego unas palabras más de presentación, estoy medio obligado, porque Jun para mí es una persona muy importante. Uno dice un amigo, para hablar de las personas genéricamente, pero cuando dice un amigo se pierde un poco la cualidad singular de ciertas personas o ciertos personajes en la vida de uno. Yo más o menos por el año 2002, en plena actividad del colectivo de situaciones, recuerdo haber recibido de Jun un mensaje desde Italia. Él era amigo de Paolo Virno y él estaba interesado en preguntarnos qué es lo que estaba pasando en la Argentina. Supónganse que era febrero del 2002. A la primera pregunta que le respondimos genéricamente, como se le contesta a alguien que manda un mail desde Japón, preguntando qué está pasando en la Argentina. Los mensajes empezaron a crecer y a ganar en especificidad, y el interés de Jun era, por ejemplo, saber exactamente qué opinaba John William Cook en los años 60 sobre el peronismo. Bueno, eso se publicó en Japón, y imagínense la alegría cuando Jun se tomó un avión y vino, en el contexto del año 2002, 2003, a recorrer un poco esa Buenos Aires, ese país, y hacer sus preguntas y sus observaciones muy minuciosas, muy brillantes, y con un sentido del humor que yo creo que en segundos más van a apreciar. Así que el diálogo viene de lejos. En el 2014, que fue el último de los, ya son 4 viajes que hizo Jun a Buenos Aires, hubo un diálogo que tuvimos sobre el acto de creación en Deleuze, en arte y política. Vamos a intentar recrear un poco ese diálogo, pero 6 años después, con un libro nuevo. Jun siguió elaborando cosas, así que la propuesta sería, yo tengo unas preguntas que hacerle a Jun. Voy a intentar que esas preguntas sean lo más posibles para Jun y para ustedes. Jun habla castellano, así que vamos a tener una conversación muy accesible, y en todo caso, yo con esto no los veo mucho. Pero si alguno necesita que se vuelva a decir algo, que se traduzca algo del castellano de Jun al castellano de los que no lo conocen todavía a Jun, lo podemos hacer. Las preguntas que yo le voy a hacer a Jun tienen 3 fuentes. La primera, el Cine Capital como tal, el libro de Jun, que en esta segunda edición, como dijo Diego, está ampliado, pero para los que no hayan leído todavía el texto, la relación de Jun con Deleuze es muy fuerte, y particularmente con el Deleuze que escribió la imagen movimiento y la imagen tiempo, ¿no? Ese díptico. Así que las primeras preguntas van a venir de ahí, y después la idea es ir extendiendo esa reflexión un poco a algunas nociones de Deleuze que Jun lee muy a su manera. Cuando digo muy a su manera, quiero decir que prácticamente lo mejora a Deleuze. Vamos a ver si lo podemos ir mostrando. La primera cuestión sería la siguiente. El título mismo del libro, Cine Capital. ¿Cómo las imágenes devienen revolucionarias? Un poco la primera pregunta, Jun, es fácil para mí de preguntar. Vamos a ver si es fácil de responder, creo que no. Es, ¿por qué tanta importancia en la lectura que Jun hace, que Jun haces vos de Deleuze, en la noción de devenir revolucionario? Digamos, parto de la hipótesis de que la lectura que Jun hace de Deleuze se funda en el tipo de movimiento que implica la idea de un devenir revolucionario, en una cierta coyuntura que tal vez cambió. Entonces, este devenir revolucionario, ¿qué es hoy? ¿Por qué es tan importante para leer a Deleuze y para leer nuestro presente? ¿Y qué quiere decir las imágenes puedan devenir revolucionarias? Y en todo caso, nosotros, ¿qué tendríamos que ver con ese devenir revolucionario de las imágenes? Bueno, muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por haber venido esta noche. Estoy muy contento de tener esta ocasión. Entonces, para responder a la primera cuestión de Diego Sturberg, entonces, devenir evolucionaria de las imágenes es
yo puedo decir que es una especie de inversión de la primacía del montaje sobre las imágenes. Quiere decir que inversión, quiere decir que primacía, de repente en la historia del cine hay un surgimiento de la primacía de las imágenes sobre el montaje. Esto es para mí el devenir revolucionario de las imágenes. ¿Qué es? Es tal vez que las imágenes se ponen a valer por sí mismas, sin pasar por su valorización a través del montaje. Esto es un poco la idea. Y tal vez que podemos decir que en el cine de forma clásico, sí, ves siempre las imágenes en un cierto aspecto determinado por el montaje. Pero en el cine de forma moderna, en el cine de alternativa más o menos, que empezaron a aparecer con el neorrealismo italiano, yo creo que tú ves las imágenes en todos sus aspectos, en su totalidad. Es importante. Es verdad que el montaje jamás desaparece, pero el montaje sirve en la plenitud, la visión de la plenitud, visión de las imágenes en su plenitud. Esto es un poco la idea. Esta aparición de las imágenes en su plenitud es algo que Gilles Deleuze, en los estudios de cine 2, llama situación óptica sonora pura. Entonces, ¿qué es situación óptica sonora pura? Se trata de una especie de democracia absoluta entre los signos, microsignos que componen cada imagen, Quiere decir que cuando el montaje funciona de manera clásica, siempre el montaje introduce una especie de elección o jerarquía entre las imágenes, entre los signos. Una selección y una jerarquización. Sí, selección y jerarquización entre los signos componentes de las imágenes. Pero con la inversión de la primacía, en las imágenes hay una especie de democracia total de todos los signos. Sí. Pero a partir de este momento, de hecho, las imágenes pueden entrar en una nueva forma de relación con las otras imágenes. ¿Por qué? Porque de un lado tú ves todos los signos componentes de una imagen, este lado, tú ves también todos los signos ópticos, sonoros, puros de otra imagen. Entonces, a veces hay una especie de puesta en resonancia más o menos silenciosa entre un conjunto de microsignos de esta imagen y un conjunto de microsignos de esta imagen en resonancia silenciosa. Más allá
de la determinación del montaje en el sentido clásico. Esta es un poco idea. De ahí podemos hablar una especie de aumento de la potencia de cada imagen, porque si entiendes por potencia como un poder de componerse con otra cosa. Entonces, cuando en el régimen clásico del cine, esta imagen no se compone con esta imagen, pero de repente, cuando se encuentra en la superficie puramente óptica y sonora, esta imagen se puede componer con esta imagen en el nivel puramente óptica. Esto es un poco, esto podemos decir, hay una aumento de la potencia. Esto es un poco la respuesta. ¿Cómo vamos? Es preciso, Bien. ¿no? ¿Se entiende bien? Yo voy a intentar hacer un comentario después de cada respuesta de Jun, un poco haciendo una traducción de lo que entiendo que dijo, para que todos estemos garantizándonos una comprensión que sea justo lo que Jun también quiere decir. Entonces lo que entiendo es que a partir de un cierto momento en el cine se da efectivamente un devenir revolucionario de las imágenes. En la historia de la filosofía, particularmente en el capítulo de Lesiano de esa historia, devenir revolucionario no quiere decir revolución, porque la revolución está ligada a lo que podemos llamar el fracaso de la revolución soviética, digamos, ¿no? A las decepciones de la revolución soviética. O sea que el devenir revolucionario no tiene que ver con el Estado y no tiene que ver con la política convencional, sino que tiene que ver con lo que pasa con las minorías, con las moléculas, con los elementos, con lo que Jun ahora está llamando los componentes, ¿no? Los signos que componen las imágenes. Entonces la idea sería, creo entender, que en un cierto momento, cuando el montaje deja de intervenir sobre las imágenes, vos decís explotándolas en tu texto, se dan las condiciones para que la imagen brille por sí misma, se liberen todos sus componentes y la composición pueda ser más libre. Y en ese sentido el devenir revolucionario sería la producción de una potencia entre dos imágenes que han quedado libres. ¿Estamos bien hasta ahí? Hay un sí que sonó por ahí como que no. Yo Bueno. quería preguntar si cuando dices microsignos, Sí. te refieres a los microsignos que tienen una sola imagen, un fotograma, o a la serie de fotogramas que producen una imagen en el cine. Yo creo que en la pantalla en general no hay fotograma. Claro. Sí, entonces yo creo que ya fotograma es una idea, no, es una idea tal vez que es una representación imaginaria de una película. Entonces, signos, sí, siempre hay una especie de, latentamente al menos, siempre una saturación de microsignos en la pantalla. Ahí hay una razón por la cual necesitamos mirar siempre una película en una pantalla siempre más grande. Por ejemplo, yo cuando vení acá por Buenos Aires, sabes que de Japón falta como 30 horas, ¿no? Entonces vi como 5 o 6 películas en el avión. Como soy un hombre económico, entonces una pantalla muy económica, pero esta economización de la pantalla disminuye increíblemente la cantidad de signos. Pero esto de repente, tú tienes, esta es una otra cosa, pero de repente tú tienes que funcionar tu imaginario para captar lo que está pasando en la pantalla, minicircular. De repente todas malas
películas devienen buenas películas gracias a mi imaginación. Sí, imaginación. Yo una pregunta ahí te quería hacer, y es, vos hablas de composición entre imágenes. Ahora, en el segundo tomo de Imagen-Tiempo, o sea, el segundo tomo del díptico llamado Imagen-Tiempo, Deleuze habla de un tipo especial de imágenes que se llaman imagen-cristal, sobre lo que vos trabajás mucho en tu libro, y las define como el hecho de que una imagen actual pueda desprenderse en algún momento del circuito sensorio-motor, es decir, aquello que las une en términos de acción con otras imágenes actuales, y entra en relación con lo que él llama su imagen virtual. Es decir, que se ve una composición singular entre una imagen actual y una imagen virtual. Dos preguntas sobre esta extrañeza, este cristal que sería una coalescencia entre una actual y su virtual, así dice Deleuze, su virtual. Las dos preguntas es, ¿por qué tanta importancia para la filosofía de Deleuze de pasar por el cine? O sea, ¿qué se le juega, crees vos, a la filosofía en este pasaje por el cine? ¿Por qué es tan importante para la filosofía ver la imagen cristal? Pero la segunda tendría que ver con una hipótesis sobre la respuesta posible. ¿Es la imagen cristal, es decir, la imagen que permite ver de manera directa el tiempo, estos cristales del tiempo, lo que permite a la filosofía responder una pregunta muy difícil sobre qué es la potencia en estado puro, o lo que es el tiempo en estado puro? Sí, voy a intentar responderte de manera compactada, quiere decir que para nosotros, cada una, pero los dos juntas. Sí, juntas. Sí, es verdad que es un capítulo muy interesante, el capítulo sobre la imagen cristal en los estudios de cine 2, yo creo. Exacto. Pero lo que es muy impactante en este capítulo es la aparición del dinero. De repente, Deleuze empieza a hablar del dinero en este capítulo. Es la primera y última aparición en todos sus estudios de cine. Voy a empezar mi respuesta hoy, no de hecho en el libro, pero hoy por abordar la cuestión de por qué Deleuze habla del dinero para presentar su concepto de imagen cristal. Pero por eso tenemos que leer un pasaje bastante largo. Como yo estoy, mi capacidad de leer castellano es un nivel de 3 años o más, un poco menos de 3 años. Entonces hay un maestro de castellano al lado de mí. Entonces, pero no tiene que un solo ojo. Pero vamos a intentar hacer leerlo. Una lectura pirata. Sí. Vamos. Es de Deleuze, ¿no? Sí. El cine como arte industrial vive en una relación directa con una conspiración internacional que lo condiciona desde dentro, como enemigo más íntimo, más indispensable. Esta conspiración es la del dinero. A la dura ley del cine, donde un minuto de imagen cuenta una jornada de trabajo colectivo, no hay otra réplica que la de Fellini. Cita: cuando no quede dinero, el film estará acabado. El dinero es el reverso de todas las imágenes que el cine muestra y monta por el anverso, a tal punto que los films sobre el dinero son ya, aunque implícitamente, films dentro del film o sobre el film. Es la vieja maldición que corroe al cine. El dinero es tiempo. Si es verdad que el movimiento soporta como invariante un conjunto de intercambios o una equivalencia, una simetría, el tiempo es por naturaleza la conspiración del intercambio desigual
o la imposibilidad de una equivalencia. Por eso se puede decir que el tiempo es dinero. De las dos fórmulas de Marx, M de M, que es mercancía, dinero, mercancía, es la de la equivalencia, pero de M de prima, dinero, mercancía, dinero prima, es la de la equivalencia imposible o el intercambio truncado, asimétrico. Lo que expresa el film dentro del film es ese circuito infernal entre la imagen y el dinero. El film no es sino el movimiento, pero el film dentro del film es el dinero, es el tiempo. La imagen cristal recibe de este modo el principio que la funda: relanzar sin descanso el intercambio asimétrico, desigual y sin equivalente. Muchas gracias. Bueno, en las dos fórmulas de Marx, quiere decir que M de M y dm de prima, no se trata del mismo dinero. Es un punto fundamental. En M de M, quiere decir mercancía, dinero, mercancía, se trata de dinero en cuanto poder adquisitivo, mientras en DMT prima, dinero, mercancía, dinero, se trata del dinero en cuanto medio de financiamiento. No es el mismo dinero. El dinero en cuanto poder adquisitivo es lo que Marx llama equivalente general, con el cual podemos intercambiar una mercancía contra varias mercancías. Este es el punto. Este tipo de dinero en cuanto poder de adquisitivo es el dinero que se encuentra normalmente en las manos del obrero. Quiere decir que el obrero no tiene nada más que su fuerza de trabajo para vender, pero necesita siempre comprar una panoplia de subsistencia. Entonces, este dinero en cuanto de poder adquisitivo es un dinero para la reproducción. En otra manera de decir, es un dinero inopotentado, no tiene potencia. Sí, No tiene impotentizado. en el término de la producción. Es un punto. Y al contrario, el dinero en cuanto medio de financiamiento es un dinero que se coloca en las manos del capitalista. Es un dinero excedente, dinero libre o dinero arbitrario, en el sentido que este dinero sale fuera de la esfera de la reproducción necesaria. Entonces tiene una libertad total. Es un dinero que tiene una potencia puramente prospectiva, aún realizada, pero tiene una potencia muy hacia el futuro, todos los futuros posibles. Es un dinero en cuanto medio de financiamiento. Y a propósito de esto, de hecho, Deleuze
dice algo muy Sugerente, sí, ya. Sí. En uno de los cursos en la época de Anti-Edipo, quiere decir que en los principios de los años 70, una cosa muy interesante. Entonces, esta vez una otra con una cierta imitación de la voz de... Sí. ¿Cuál es? Esta. Dice acá. Sí. Bueno, estamos en 72 y esto es en francés. No hay que concebir un hombre potente como alguien que tiene más dinero en su portafolio que un obrero. Su potencia no viene de un poder adquisitivo más grande, viene del hecho de que él maneja y determina la dirección del flujo de financiamiento. Seguro que él tiene un poder sobre el flujo de poder adquisitivo de sus obreros, pero lo tiene porque ante todo es dueño de un flujo de financiamiento. Sí, esto es, se comprende muy bien, ¿no? La distancia entre las dos. ¿Va bien? ¿Se entiende bien la distinción que está tratando Jung, que hace de eso del dinero, sobre dos tipos de dinero? Es el dinero del salario, que se puede cambiar por valores de uso en el mercado. Entonces vale igual a, por ejemplo, un alquiler y etcétera, unas pocas cosas, contra el dinero que está en el poder financiero, que es crédito a los bancos, que es dinero que está puesto ahí para financiar producción, negocios, es un dinero, digamos, que crea mundo, que irriga el conjunto del mundo capitalista, y por lo tanto es un dinero que tiene una potencia abierta, mientras que el del salario ya tiene una equivalente cerrada y decreciente, una equivalencia cerrada y decreciente con ciertos y escasos bienes de uso. ¿Se ve esto, no? No es un problema de cantidad, es un problema de cuál de los dos flujos. Como todo se mide en moneda, hay una suerte de ocultamiento o convertibilidad entre dos monedas que son dos monedas diferentes. Sí, gracias. Entonces, cuando Deleuze habla cuando Deleuze dice que el film sobre el film, quiere decir que un film que relata de la producción de un film fictivo, esto es una idea, ¿no? Hay muchas cosas como esto, como en Wim Wenders, etc. Pero entonces, el film sobre el film expresa, en la citación, expresa el circuito infernal entre la imagen y el dinero, ¿no? En esta frase, en circuito infernal entre la imagen y el dinero, por dinero, Deleuze entiende no el dinero en cuanto poder adquisitivo, pero el dinero en cuanto medio de financiamiento. Esto es. Él quiere decir que dinero en cuanto una pura potencia prospectiva. Esto. Él quiere decir, si retomamos la fórmula DMD', se trata del primer D. En cuanto a la imagen en esta frase, quiere decir el circuito infernal entre la imagen y dinero, la imagen se remite al M de la misma fórmula DMD'. Entonces lo que es muy interesante es que hay en este circuito infernal hay de hecho una especie de diferencia de temporalidad entre las dos cosas. Porque precisamente el dinero es el pasado de la imagen en un caso, ¿no? Entonces,
podemos decir que en este circuito infernal la imagen se encuentra en coalescencia con su propio pasado. Pero su propio pasado podemos decir también con su propia potencia, ¿no? Su propia potencia prospectiva. Entonces, la imagen sí misma es una actualización determinada de la potencia del primer D, ¿no? Pero esta imagen parcial, más o menos reducida a un aspecto, sobre todo por la operación del montaje, entra en una especie de cortocircuito con su propio pasado, su propia potencia, su estado puramente potencial. Esta es la idea. Y Deleuze después pasa del film sobre el film al concepto de imagen cristal, diciendo que la imagen cristal recibe su principio fundamental del film sobre el film. Es decir, que la imagen cristal también, en imagen cristal también se puede ver en este tipo de circuito infernal entre la imagen y su propio pasado, su propia potencia, su propio estado puramente potencial. Esta es una idea. De ahí viene esta problemática yo creo. De su propio virtual. Sí. Pero a propósito de la imagen cristal, podemos decir en otra manera, es la imagen movimiento que es la imagen en movimiento la que entra en cortocircuito con su propia imagen tiempo. Imagen tiempo quiere decir situación puramente óptica y sonora. Entonces, la imagen movimiento es una imagen más o menos reducida, más o menos parcial, entra su propia situación puramente óptica y sonora. Esta es la idea de la imagen cristal. Es por eso que podemos decir que en la imagen cristal, la imagen y movimiento ve su propia potencia. Esto es una idea. Vamos bien hasta acá. No sé, los escucho. ¿Vamos bien? ¿No quieren que hagamos un mínimo resumen de lo que dijo Jung? Entonces hay un problema, digamos, entre el dinero y las imágenes. Se hizo una distinción entre dos tipos de dinero, un dinero salario y un dinero que es capaz de potencia del dinero, potencia financiera. Según Jung, en Deleuze, existe el hecho de que el dinero es el pasado de la imagen, en tanto y en cuanto el dinero hace falta como forma de producción. Pero al mismo tiempo la imagen tiene una capacidad de entrar en una relación nueva consigo misma, que no es meramente reproducir la potencia del dinero, sino entrar en una relación pura de potencia con la imagen misma. A esta relación, en donde una imagen actual, llamada imagen-movimiento, se desprende del circuito al que el dinero la condenaría y puede entrar en relación con su propia potencia, y con su propia pureza, con el conjunto de sus signos, con todas sus posibilidades, estaremos muy cerca acá de un devenir revolucionario de la imagen. ¿Vamos bien? Yo tengo una cosa que añadir a esto. Sí,
retomamos el tema del dinero con respecto a la imagen cristal, podemos decir que algo así. Deleuze, como en la citación, Deleuze considera que la imagen tiempo se desarrolla según la fórmula MdM, ¿no? MdM. Que esto quiere decir que la imagen y movimiento no conoce el dinero sino en cuanto poder adquisitivo. Esto. Pero cuando esta imagen, movimiento entra en cortocircuito con su propia imagen y tiempo, esta imagen, movimiento puede ver otro aspecto del dinero que ella posee. Es el aspecto de medio de financiamiento. De donde podemos remitir a un libro del filósofo, no sé el filósofo no, pero filósofo italiano que se llama Maurizio Razzarato. Hay un libro que se llama La fábrica del hombre endeudado. Hay un pasaje que podemos ver con esta idea. Ahí. Muy bien. En la cita de Lazzarato. Sí. Dice Lazzarato: así como el capital debe transformar el dinero en capital, el proletariado debe transformar el flujo de poder adquisitivo en flujo de subjetivación autónoma e independiente, en flujo de interrupción de la política del capital. Yo creo que esto podemos decir sobre la imagen, la imagen cristal. Pero, de hecho, para llevar a cabo este proyecto revolucionario, es una proposición verdaderamente una revolución proletaria, ¿no? Es una revolución proletaria. Pero para llevar a cabo este proyecto de revolución proletaria propuesta por Maurizio Razzarato, hay una cierta dificultad que consiste en el hecho de que normalmente el obrero está siempre en la situación económica que lo obliga a comprar siempre sus subsistencias. Entonces está siempre en la esfera de producción. Entonces, si obrero quiere utilizar su dinero en cuanto a una pura potencia prospectiva, el obrero debe salir fuera de la reproducción. Quiere decir que el obrero debe arriesgar su propia vida. Esto es un poco, esto no dice Maurizio Razzarato, pero podemos decir algo así. Muy bien. En el diálogo que tuvimos hace unos años, Jung, hablábamos de la concepción de Deleuze sobre la creación, y si bien él la lleva más bien a la cuestión del arte, de hecho es el título de una conferencia que él da a jóvenes cineastas, también lo intentábamos llevar a la política, ¿no? La creación en el arte y en la política. Pero acá dos cuestiones. La primera, cuando viniste acá en 2014, planteabas una cuestión con la voluntad de crear. Sin embargo, en los textos de Deleuze, y muy particularmente una interpretación que hace uno de sus, no sé si llamarlo discípulos, Surabishvili, que es uno de los traducidos al castellano, hay un artículo en donde él habla de la importancia de lo involuntario
en Deleuze, que es una mezcla de decir que el creador crea por necesidad, es decir, que no es tanto la voluntad consciente o el deseo consciente lo que lleva a crear, y que además la creación se va descubriendo por una suerte de caminos objetivos que no dependen de las ganas ni del saber de quién lo hace. Entonces, sin embargo, vos insistías en la voluntad. En el libro sobre Freycinet y Bacon, la lógica de la sensación, Deleuze incluso cita a Foucault y dice la voluntad de perder la voluntad. Entonces, una primera pregunta es, bueno, si podés recordar o cómo pensás en este momento el problema de hasta qué punto la creación de posibles es si hay un aspecto voluntario, si hay un aspecto involuntario, si tiene relevancia este problema. Y por otro lado, la misma idea de crear posibles. ¿Qué significa crear un posible? En algún lado, Deleuze citando a Bergson dice toda creación es al mismo tiempo la creación de una realidad y de su posible. Entonces, teniendo en cuenta que el neoliberalismo es una gran máquina de prefiguración de lo posible, hay un aspecto muy político en esta pregunta, sería en sus dos aspectos: el papel de lo voluntario en la creación y la noción de posible, digamos. Bueno, voy a contestar siempre de manera compactada. Sí, de hecho, sí, la expresión Foucaultiana, voluntad de perder la voluntad, va muy bien. De hecho, con mi lectura de Deleuze sobre el acto de creación, o acto de creación artístico o literario, ¿no? De hecho, yo creo que jamás perdemos nuestra voluntad sin quererlo, sin organizar voluntariamente la condición para perder la voluntad, nuestra voluntad. Esto. Y de hecho, pero la pregunta fundamental para mí es cómo organizar este tipo de condición para perder nuestra voluntad. Y la respuesta de la parte de Deleuze es algo así: lo hacemos estableciendo un conjunto de imposibilidades heterogéneas ante nuestra voluntad. Esto. Y quiere decir que tal muro de imposibilidades es el que bloquea nuestra voluntad y al mismo tiempo nos fuerza a trazar línea de fuga involuntariamente. Esto yo creo que es idea fundamental sobre el acto de creación en Deleuze. Deleuze encuentra este tipo de voluntad, de perder la voluntad, en muchos creadores como artistas o escritores, etc. Pero Kafka es un paradigma de todos los creadores para Deleuze, yo creo. Sobre Kafka, Deleuze dice que Kafka establece ante él un muro de al menos un muro compuesto al menos de tres imposibilidades heterogéneas. Imposibilidad de hablar de checo, imposibilidad de hablar alemán en cuanto judío, pero imposibilidad no hablar alemán. Este muro de imposibilidades heterogéneas lo fuerza a crear una nueva lengua dentro mismo de la lengua alemana. Es
Es lo que está pasando en Kafka, según Gilles Deleuze. Pero hoy voy a hablar otra cosa. Otra cosa, pero en este sentido. ¿Sabes que Jean-Luc Godard, en su filmografía, una película intitulada Número 2. ¿Qué quiere decir número 2? ¿Qué quiere el número 2? Quiere decir cuando ruedas una película, una primera película, por ejemplo, primera película, tú vas a poner todas tus ideas posibles en esta película. Y gracias a este acto de meter todas tus ideas posibles en la película salió con gran éxito. En este momento, entonces, tu productor, te pide de hacer número 2, una segunda parte, pero ¿cómo ya has puesto todos tus posibles en la primera sin saber que hay una segunda? No tiene ya ninguna idea posible, ninguna idea disponible. Tú te encuentras ante un agotamiento total de tus posibles. Este es el problema del número 2. Pero según Gilles Deleuze, no sé, según Gilles Deleuze o según Gilles Deleuze, según Gilles Deleuze, a partir de este momento, a partir de este momento, acto de creación empieza. Me quiere decir que de hecho tu primera película no es un acto de creación, es un acto de realización de los siempre ya posibles, siempre ya disponibles. Es un acto, tú eras realizador de los posibles. Los posibles que yo ya tenía en mi cabeza de antes. Sí. Todo lo posible existía siempre en tu cabeza. Entonces, puros realizador. Pero, sí, entonces, pero este muro de agotamiento total de los posibles te pone en acto de creación en el sentido estricto del término. Esa es la idea. De ahí tú te pones en creación de nuevos posibles. De nuevos posibles no es posibles, ya existía realizado, pero nuevos posibles en el sentido literal de término. Pero esto en todo caso, entonces siempre, ustedes saben que siempre la segunda parte es mejor que la primera parte. Siempre. Cualquier serie, pero no, de hecho, la serie es siempre organizado ya como primero. Sí. Pero Godard va más allá de eso. Godard dice que si quieres ser siempre creativo, tú tienes que hacer tus películas desde la primera
como si se tratara De la segunda. de la segunda. Esta es la idea de número 2. Podemos reencontrar esta idea de voluntad, de perder la voluntad. Precisamente cuando tú haces tu primera película como si se tratara de la segunda, hay una voluntad, tú estableces voluntariamente un muro de agotamiento entre tu voluntad para... esto. Yo intentaría retomar esta misma pregunta ahora, ya saliendo un poquito del cine y yendo un poco a algunos artículos tuyos últimos sobre política. Artículos que vos pensaste como cuestiones de política global, porque no seguís con tanto detalle la política argentina, pero los que están acá, los que estamos acá, supongo que haremos nuestras propias traducciones. Y tiene que ver con una distinción a hacer en torno a esta idea de posible. Es decir, tenemos posibles ya hechos a realizar, o bien estamos en situaciones en que creamos posibles. Bueno, la pregunta sería así: ¿es legítimo decir que lo que llamamos el neoliberalismo como etapa actual del capital es un gran intento de prefigurar posibles? Todo lo contrario de lo que dijo Godard, en vez de número 2, es un número 1 continuo. Es decir, el mundo ya existe con ciertos posibles e intentamos prefigurar posibles justo para evitar que en la creación de posibles no se vaya más allá de ciertas reglas que son las reglas de reproducción del capital. Mi pregunta sería esta: en alguna conversación reciente vos decías hay dos teorías dando vueltas sobre el neoliberalismo, una materialista y una idealista. La idealista permitía mantener la ilusión de que es posible o de que hay posibles de política justa incluso cuando el neoliberalismo gobierna a nivel global, y la otra nos impone enfrentar una imposibilidad dura y material de la agresividad del capital actual. ¿Podrías explicar eso? Sí. Bueno, entonces yo creo que hay dos, efectivamente hay dos interpretaciones. Uno es neoliberalismo es una política económica. Uno es a causa de la introducción del neoliberalismo como política económica, hay ahora una baja de crecimiento de la economía. Esto quiere decir que cuando introduce las políticas neoliberales en la economía, hay muchísimos recortes en la reproducción, en toda parte de la reproducción, de una manera, entonces, por ejemplo, fuerzas productivas no se crecen, no crecen muy mal, se crecen muy mal, entonces no tienen muchas fuerzas productivas, pero también, por ejemplo, en el subsidio, etcétera, cuando tú haces recortes en subsidios, hay una baja de cantidad de consumo, etcétera, y todo eso constituye una especie de mal circuito en que la economía, el crecimiento de la economía se baja siempre. Entonces, esta explicación yo creo que se sostiene siempre los políticos de izquierda en todo el mundo, yo creo, todo el mundo. Por ejemplo, Bernie Sanders, etcétera, todos dice que es a causa de la introducción del neoliberalismo,
Pero yo tengo una buena política económica y con esta buena política económica podemos recibir el crecimiento de la economía. Este es un discurso sobre el neoliberalismo. Del otro lado, esto es tal vez que para mí es verdad. Este es al principio hay una baja del crecimiento de la economía. ¿Cómo? Por ejemplo, porque ya sabes que los mercados mercados capitalistas son muy saturados. Por ejemplo, tal vez que yo vivo en Japón, es un país privilegio, no sé, pero yo tengo, por ejemplo, t-shirts como 30 t-shirts o 40 t-shirts. Yo no quiero un t-shirt de más. Yo no quiero un t-shirt. Es así, es una saturación absoluta de todos los mercados de los bienes. Entonces no tengo ninguna necesidad de comprar algo. Cuando no hay consumo, no hay producción y no hay trabajo. Pero también podemos decir que en la producción también, yo creo que hay una ¿qué es el contrario de aceleración? Volverlo lento, ralentizar. Ralentizar. Ralentizamiento absoluto de innovaciones. Yo creo que yo tengo mucha duda si el Internet es una innovación. De hecho, hay una especie de repetición total de lo que ya tenía en el mundo, ¿no? Pero en todo caso, sí voy a hacer una especie de conformismo. Yo puedo decir que desde el momento que apareció hay smartphone, hay ninguna innovación, Cuando no hay ninguna innovación, cuando no hay nuevos bienes con utilidad, nuevas utilidades, no hay ningún consumo. Entonces, en todo caso, así siempre baja tendencia de consumo, siempre baja tendencia de producción, baja tendencia de trabajo, etc. De ahí hay una necesidad de introducir el neoliberalismo. Quiere decir, es algo así. Hay de un lado, hay baja del crecimiento siempre, baja del crecimiento de la economía siempre, baja de la tasa de ganancia siempre, momento, pero el capital, de hecho, el capital no es un problema. Capital quiere simplemente ganancia. No se interesa mucho a la baja de la tasa de ganancia. Baja de la tasa de ganancia. En todo caso yo quiero siempre mucha ganancia, ¿no? De ahí hay una violencia neoliberal. Entonces, yo creo que la segunda tesis me conviene, pero esta un poco sí. Bueno, no sé cómo vamos, pero creo que se puede resumir un poco lo que dijo Jung en lo siguiente. Hay dos teorías sobre el neoliberalismo. Una es la que conocemos en el mundo de la política, que dice el neoliberalismo es una mala política económica, ni garantiza el crecimiento, ni permite financiar la reproducción social, salud, educación, transporte, etc. Por lo tanto, hay que hacer una política económica diferente que garantice el crecimiento y
la financiación de la reproducción, algo que nosotros escuchamos hoy con muchísima fuerza y hasta aplaudimos. Ahora, Jung dice que el problema con esa manera de pensar es que es idealista, en el sentido de que no enfrenta el problema real que el capital está proponiendo. Y el asunto es que si cada capitalista, en lugar de pensar cómo se vuelve a pensar en términos de aumento de la tasa de ganancia general, pasa a buscar una ganancia inmediata y particular, entonces tiene a mano algo que no sabemos cómo regular, que es el acceso a la violencia. Entonces el apoderamiento directo, el robo, la apropiación de bienes comunes, la explotación salvaje, todo lo que conocemos perfectamente. El problema de la primera teoría, la teoría idealista, es que no dice nada respecto del problema de violencia brutal o del tipo de acumulación originaria bestial que el capital practica en todos lados y cada vez más. Y por lo tanto, tenemos como un problema sobre cómo enfrentar esta imposibilidad o esta dificultad material que el capital propone y que probablemente no pueda resolverse solo con una teoría sobre las posibilidades de un capitalismo bueno. Sí, para mí yo creo que no hay antineoliberalismo anticapital. Yo creo que esto. No se puede ser antineoliberal sin ser anticapitalista, Sí, por lo sí. tanto, por lo que se dijo hasta acá. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Yo tengo una última pregunta y no sé cómo estaremos de tiempo después para abrir una discusión, ¿no? Pero bueno, la última pregunta también es doble, seguro que Jung la va a compactar y sería lo siguiente, es un poco retomar lo que vinimos conversando en torno de vuelta a una noción de Deleuze, que es una noción que Deleuze elabora para pensar el acontecimiento, lo que él llama el acontecimiento de manera, digamos, su propia categoría de acontecimiento, que es la categoría de contraefectuación. Entonces, si volvemos un poquito a esta idea de los devenires revolucionarios como estructurante, por lo menos, de la lectura que Jung hace de Deleuze, entonces ahí la pregunta sería que si Jung pudieras contar un poco en qué sentido la noción de contraefectuación siempre está llamada de manera muy práctica a crear posibles o a crear relaciones entre las cosas y uno mismo, y al mismo tiempo, si se puede decir, que del lado de la contraefectuación de los acontecimientos se liga el problema de la creación de formas de vida. Bueno, entonces, contraefectuación es un concepto propuesto por Gilles Deleuze en su libro que se llama Lógica del Sentido. Es un libro sobre el estoicismo. Entonces, contraefectuación es un concepto más o menos estoico. La contraefectuación se concierne precisamente el problema del acontecimiento, pero podemos hablar más bien de los encuentros. La contraefectuación es una técnica de vivir los encuentros, sobre todo los malos encuentros. La contraefectuación consiste en convertir directamente los malos encuentros en buenos. Esta es la contraefectuación. ¿Y qué es un encuentro bueno, no? ¿Qué es encuentro bueno? Encuentro bueno es un encuentro en donde la cosa con que te encuentras te conviene y se compone contigo. Este es un buen encuentro. Por ejemplo, agua, este momento agua y yo me encuentro con la agua, con el agua. Esta agua me conviene muy bien y también se compone conmigo. Este es un buen encuentro. Pero, por ejemplo, Diego Sturbach tiene una herida hoy en su ojo, ¿no? Esto sería un buen ejemplo de mal encuentro. Porque esta herida, no sé cómo se dice, esta herida no le
conviene. No sé, no le conviene, porque de hecho yo no puedo diagnosticar lo que está pasando detrás del ojo. No, sí. Pero en todo caso, no te conviene, hipótesis, no le conviene, no se compone consigo, con él, por ejemplo, con él. Este es el mal encuentro. Pero ¿cómo? La cuestión fundamental de la contraefectuación es cómo convertir un mal encuentro en bueno. Esto. La contraefectuación es una operación más o menos perspectivista. Quiere decir que un encuentro se efectúa siempre bajo un aspecto determinado. Quiere decir que entonces podemos hacer, ¿cómo digo? Sí. Cuando te encuentras con una cosa bajo un aspecto en que esta cosa no te conviene y no se compone contigo, tú siempre puedes reencontrarte con esta misma cosa bajo un otro aspecto en que te convenga y se componga contigo. Esta es la idea de la contraefectuación. Pero pero ¿qué quiere decir componerse con algo? ¿No? ¿Qué quiere decir componerse a algo? Componerse a algo es siempre la idea de hacer una comunidad con este algo. Entonces, entonces de ahí podemos remitir el concepto estoico de la contraefectuación al concepto espinosista ¿Espinosista o espinociano? ¿Espinosista? ¿Espinociano? De noción común, en todo caso, noción común. Quiere decir que, de hecho, la contraefectuación es la creación de una noción común a ti y a la cosa con que te encuentras. Esto. Pero todo esto para decir una manera, volver a decir la misma cosa. Todo esto para decir que tal vez solo los mal encuentros son los que te ponen en acto de creación. Porque es verdad que sí, buenos encuentros son muy bien, etc. Sí, yo quería tener muchos buenos encuentros, ¿no? Pero los buenos encuentros te aportan directamente unas pasiones alegres, ¿no? Pasiones alegres no necesitan en los buenos encuentros, los buenos encuentros no te llevan a crear, ponerte en acción. No acción. La pasión es muy suficiente, ¿no? Entonces, es solo los malos encuentros que te fuerza a ponerte en acción, y acción es siempre necesariamente creativa. El que cree
por ejemplo, cuando tú te encuentras con el mundo bajo un aspecto en que el mundo no te conviene, no te compone, no se compone contigo, tú tienes que hacer una contraefectuación. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en su libro, es por eso que hay algo que ver con su libro, que no hay su libro acá, pero hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama? La ofensiva sensible. Muy bien. La ofensiva sensible. Leí. La ofensiva sensible hay una idea, algo parecido. Quiere decir que, si me entiendo bien, sostiene que es el malestar en el mundo el que nos fuerza a crear nuevas formas de vida. Yo creo que es una idea de contraefectuación de los malos encuentros en buenos. Bueno, creo que este último fue, además de interesantísimo, clarísimo. ¿Ustedes creen que hace falta hacer un repaso de lo que se dijo o está muy bien? No, sí. Yo quiero decir una cosa, creación de nuevas formas de vida es creación de nociones comunes a ti y al mundo. Esto quiero. ¿Cómo lo ves, Diego? Si alguien piensa que hay contraefectuación posible con el calor que hace acá adentro y que puede volver de este calor un acto creativo, Que lo diga ahora. que lo diga ahora y que digan, tengo una pregunta tan interesante que puede contraefectuar el calor que estamos sintiendo. Si nadie tiene esa pregunta, vamos a dar por concluido este acto de creación.